Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Letras y Corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y Corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un chelista argentino, radicado hace ya muchos años en Canadá, que está presentando su nuevo disco, Tangos Imaginarios. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. El tango, como tal, fue construyendo un formato bien identificable a través de influencias varias, hasta lograr plasmar una estructura rítmica melódica, una vertiente literaria y una coreografía bailable. Los esfuerzos, después de los años 60, en ampliar su horizonte fueron extenuantemente varios, entre ellos los de Eduardo Rovira, introduciendo la vanguardia de la música clásica, y los de Astor Piazzolla, conjugando emotividad ciudadana, rescatada de la simiente tanguera, síncopa jazzística, virtuosismo musical clásico del periodo impresionista y métrica del movimiento Klezmer. Ambos esfuerzos dieron un horizonte diferenciado, con el formato tango e insinuado y plasmado el individualismo positivista. Parecido camino se dio en la música de Estados Unidos, ejemplo con George Gershwin, es decir, lo individual sobre lo colectivo. La influencia del tango en su tiempo sobre la música de la América Latina fue evidente, y lo mismo ocurrió en vastas zonas de la Europa occidental, no así en el arte sonoro de los Estados Unidos. Hoy por hoy, los músicos argentinos, en un arrastre de melancolía recurrente, incorporan más y más influencias técnicas jazzísticas en sus arreglos y creaciones musicales con un tensionado fervor a Buenos Aires, logrando, en el mejor de los casos, generar un virtuosismo instrumental e individualista propio de una visión de añoranza y lejanía. Lo extraño es que el jazz no haya sido empático con esa vasta fuente cultural que es el tango. En esta noche de jueves de Letras y Corcheas, nos visita un violonchelista argentino radicado en Canadá, con el cual poder dialogar sobre la maraña del ser y el poder de la música. Buenas noches, Juan Sebastián Delgado. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Buenas noches, Mario. Muchas gracias por invitarme. Bueno, hice una introducción sobre todo porque en todos estos tiempos últimos, nuestra juventud musical se ha esparcido por todo el mundo, realmente. Vos estás en Canadá, otros en Estados Unidos, y así en cuanto lugar hay. Y se ve llegar a Buenos Aires una obra inmensa de grabaciones de música tanto que abarca desde Piazzolla, poco Rovira, porque casi nadie toca Rovira, pero desde Piazzolla, y en este caso, el caso de Carlos Gardel típicamente. Pero lo hacen desde una técnica virtuosa, muy, muy acendrada, con lo cual el miramiento de esta muchachada de afuera
hacia la recóndita Buenos Aires es muy diferenciado como la Buenos Aires que se mira a sí mismo y la ve. ¿Cuál ha sido la intención tuya al ejecutar este, para mí, bellísimo, no digo disco porque esto es esta bellísima obra de 8 temas que me encantó, pero que guarda estas connotaciones de las que te estoy hablando? Bueno, sí, gracias, Mario. Abre muchas puertas, ¿no es cierto? Podremos estar toda la noche. Nos faltaría un buen vino mendocino. Yo soy mendocino, ¿no es cierto? Para acompañar la charla. Y Me además, imagino. claro, y además estoy de acuerdo con lo que dijo de Rovira, un gran compositor, un gran realmente visionario, ¿no es cierto? Del mundo del tango. Bueno, a ver, lo que puedo aportar, pero primero me pongo muy contento que le haya gustado mucho el disco, eso es lo más importante para mí como músico, poder llegar a gente de distintos ambientes, de distintas generaciones, lo que está planteando usted, y alguien como usted que es conocedor del género, que ha visto y ha escuchado muchas músicas, también me llenan de motivación de alguna manera. Bueno, yo, a ver, tengo una visión un poco distinta a la concepción de lo que es el tango, ¿no es cierto?, en su cuna de nacimiento en Buenos Aires y lo que es afuera. Yo creo que, a ver, yo me inspiré en dos aspectos, tal vez. Uno, que la inspiración de estos dos grandes compositores que fueron Gardel y Piazzolla, no solo dos grandes compositores, sino dos grandes intérpretes, ¿no? Eso es, ya son obviedades para decir. Pero bueno, y sobre todo, obviamente, yo crecí mucho con la música de Piazzolla, muy inspirado en eso, en esa fuerza rítmica, ese virtuosismo, esa forma de escribir tan particular y tan personal, ¿no? Y que de alguna manera Gardel también la tuvo, obviamente, en épocas distintas. Pero, a ver, por un lado, a mí me enorgullece mucho haber podido hacer este disco en colaboración con grandes músicos del tango, ¿no es cierto? Estamos hablando de una leyenda como Gustavo Beitelman, estamos hablando de un gran clase A bandoneonista, Marcelo Nissinman, ¿no es cierto? Philippe Consolal, que también aportó en la revolución de lo que es el tango electrónico, ¿no es cierto? Allá al principio de los 2000. Daniel Pipi Piazzolla, ¿no es cierto? Alguien que ha mamado esta música y que la interpreta de un punto de vista tal vez más jazzístico, ¿no? Entonces son grandes músicos que conocen en profundidad el género. Y yo creo que donde viene por ahí un poco la mezcla es a partir de una mirada un poquito más renovada respecto a simplemente el hecho de que yo soy violonchelista y que estoy aportando también de mi mirada personal como violonchelista de alguna forma, ¿no? Yo tengo la voz principal, por ejemplo, en Squalo, la voz principal la tiene el cello todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces ya nos hace escuchar también un poquito de forma distinta esta música, ¿no? A partir de una voz por ahí que no es la voz principal en lo que conocemos del género tango. Y por otro lado también arreglos un poco distintos, donde se bifurca un poco, ¿no es cierto?, este concepto de improvisación idiomática, de improvisación un poco libre, ¿no es cierto?, respetando siempre la estructura. Por ejemplo, Squalo, que es uno de los temas que más largo es en todo el disco, tiene dos momentos de improvisación y al final también lleva una pequeña cadencia para cello solo. Yo creo que también se aporta, ¿no es cierto?, a la música de Astor en este tema en particular, a partir de tres instrumentos que en realidad no tienen mucho que ver en sí, como es la guitarra eléctrica, el cello y la batería, pero que con tres músicos que conocemos un poco las características de esta música, podemos a partir de esta improvisación llevarlo un paso más allá. Así que me parece que, bueno, que yo traté de respetar el estilo y la interpretación de este género lo más que pude, pero a la misma vez tratar de aportar algo desde una visión por ahí un poco más nueva, renovada y de una mirada, ¿no es cierto? Yo hace muchos años que no vivo en la Argentina, ¿no? Aunque tengo mucha relación con Argentina, pero por ahí una mirada, no sé, más distante también, ¿no? No sé si respondo un poco a la pregunta. ¿Y por qué la decisión de seleccionar a estos dos íconos de la música porteña, que encima están ligados entre sí? Porque Astor de chiquitito actuó en una de las películas de Gardel, ¿no? Entonces,
¿Por qué la decisión de estos dos músicos y no otros símbolos del tango, como podría haber sido Troilo, Pugliese, Canaro o nada? Me pongo a nombrar, no terminamos nunca más, ¿no? No, Pero totalmente. ¿por qué tu decisión de esto, artística de estos dos? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Han habido grandes músicos del tango, los terminas de mencionar, gente que también revolucionó el tango de muchas formas distintas, con sus miradas y su forma de escribir. En realidad esto surgió, es curioso, yo tuve la gran fortuna, mi tercer disco con mi dúo, que yo tengo un dúo que es percusión, sobre todo marimba y violonchelo. Nuestro tercer disco lo grabamos con Gustavo Beitelman en Montreal. Y el disco era nada más que música de Piazzolla original y música de Beitelman, que él tiene un vocabulario, es un Piazzolla todavía mucho más contemporáneo, ¿no es cierto?, a nivel compositivo. Entonces, habíamos terminado el disco y nos quedaba un poquito de tiempo en el estudio y me puse a improvisar, nos pusimos a improvisar con el maestro y uno de los temas que improvisamos, que está en el disco, es El día que me quieras. Y yo dije, wow, qué bien que sonó esto. Y realmente es una improvisación sobre el tema, eso no está prácticamente editado, ha quedado así, ¿no es cierto? A veces hasta escuchándolo digo, wow, hay momentos increíbles que me vuela la cabeza y hay momentos que digo, wow, ahí podría haber hecho otra cosa. Pero bueno, esa es la magia de el momento, ¿no es cierto? Y me dije a mí mismo, wow, esto podría llevarlo un poco más allá. Y también yo estaba haciendo un poco de estudio sobre en particular, sobre el estudio sobre el componente de la improvisación en la historia del tango, que se ha estudiado muy poco de eso, ¿no es cierto? Se habla mucho en la tradición oral, ¿no es cierto?, bueno, el mismo hecho de tocar la parrilla y como ornamentar y qué sé yo, pero tanto en profundidad el tema de realmente la concepción de la improvisación en la historia del tango es un tema muy poco discutido. Entonces, bueno, mi interés por eso, y después a partir de haber hecho ahí con Beitelman una improvisación sobre Gardel, se me vino a la mente, wow, porque esto lo podría llevar un paso más allá y descubrir, ¿no es cierto?, otros caminos dentro de esto, ¿no?, de esta idea, ¿no es cierto? Y bueno, yo soy muy fascinado con la música de Piazzolla, entonces como hacer un disco y no tener nada de Piazzolla me pareció, ¿no es cierto?, no honesto conmigo mismo de alguna manera. Y además he tenido la gran fortuna de trabajar con gente de un lineaje, digamos, musical directo de alguien como Piazzolla, que no es poco decir, ¿no? Como el mismo Beethoven, que en el año 77 fue parte del ensamble electrónico de Piazzolla en Europa, Marcelo Nisiman, que el quinteto de Piazzolla iba a estudiar a la casa de los padres de Marcelo y él, digamos, dio todo eso, o mismo Daniel el Pipi Piazzolla, que fue obviamente el nieto de Piazzolla. Entonces, bueno, fue a partir de ahí en realidad, y en realidad el disco original tenía una obra nueva escrita para mí, para cello y piano, con un gran pianista de jazz argentino que se llama Hernán Ríos, que escribió una suite en base a temas de tango, pero al final ellos justamente decidimos no ponerlo en este disco porque prefería darle más hincapié a estos dos íconos, ¿no es cierto?, de la historia del tango. Bueno, Juan, vamos a hacer estuvimos hablando teoría del disco como locos. Sí, vamos a poner un poco de música para que la Obvio. gente entienda todo esto que quisiste decir con palabras, cómo quedó plasmado finalmente cuando lo tocaron. Vamos a escuchar justamente, ya que hablaste de esta improvisación con Beitelman sobre El día que me quieras, vamos a escuchar este tema de Gardel y Lepera, El día que me quieras.
Escuchábamos a Juan Sebastián Delgado interpretando El día que me quieras, tema que forma parte de su último disco, Tangos Imaginarios. Bueno, te voy a preguntar por cómo surgió, porque ya contaste muchísimo sobre el tema, pero sí cómo llegas a ser chelista. Porque cuando uno es chico, tocas el piano, tocas la guitarra, o si alguno empieza a buscar instrumentos de la orquesta, bueno, los vientos cada uno tiene nada, de clarinete en general, el violín, si uno dice de las cuerdas de la orquesta, ¿no? Tiende a ser el violín, siempre es el primero. Pero, ¿por qué decidir el cello? Que no es el que más fama tiene de la orquesta. ¿Cómo llegas vos al cello? Sí, bueno, esta es una pregunta muy recurrente que me la han hecho tantas veces en entrevistas y en otras, digamos, gente, ¿no?, que me conoce. Bueno, yo tengo una hermana, nosotros somos tres, tengo una hermana que es abogada y tengo otra hermana que toca la viola, que es un instrumento todavía más curioso que el cello, porque todo el mundo confunde la viola con un violín. Pero bueno, todo eso para decir que yo me llevo mi hermana tiene 3 años más que yo, y ella empezó a tocar la viola, entonces yo lo vi. Y en mi casa, aunque mis viejos no son músicos, son gente que sí les gusta la música y aprecia la música, la llevaban a clases a mi hermana de instrumento y yo veía y mamé un poco todo eso. Y también en mi casa se escuchaba un poco de todo, ¿no es cierto? Mucha música clásica, obviamente, música popular, rock nacional. Y en la casa de mi abuelo, mi abuelo fue un pintor médico de Rosario, pero radicado en San Juan, que yo no tuve la fortuna de conocerlo, era muy amante de la música y muy amante particularmente del cello. No sé muy bien por qué. Siempre me sentí muy conectado a mi abuelo, pero porque todo el mundo dice que era un gran conocedor de la música, un tipo que apasionaba mucho el arte, ¿no? Y por algún motivo él compró un cello chico. No sé si muy bien de adorno, no sé muy bien por qué esa parte, pero la cuestión es que había en la casa de mi abuela en San Juan un cello chico, un cello 2/4, o sea que para niños, literalmente. Y mi mamá me dijo, mirá, Juanchi, hay un cello en la casa de tu abuela, ¿por qué no lo probamos? ¿Qué sé yo? Y bueno, así en realidad comencé, ¿no? Empezando como niño en ese cello chico que era de mi abuela, y después mis padres me mandaron a clases privadas de cello en Mendoza, hasta que entré a los 11 años, me hicieron audicionar en la escuela de música, me aceptaron antes de la edad, creo que aceptaron a partir de los 13, 14 años, me aceptaron antes, perdón, a los 9 años me aceptaron. Y después empecé a tomar clases con el primer violonchelo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuyo, Néstor Longo. Y bueno, ya como que las cosas se fueron caminando muy bien, me sentía cómodo, me gustaba. Seguía haciendo un montón de otras cosas como un niño normal y adolescente, pero el cello ya era parte importante de mi identidad ya en esa época. Así que, bueno, y ahí quedó. Hasta ahora mal no me ha ido, así que no me arrepiento de haber elegido el cello. Además es un instrumento esas curiosidades que la gente siempre, es un instrumento que siempre me pasa en la calle caminando con el cello, cuando viajo, calientas una pregunta, te para la gente simpática.
Siempre alguien me dice, mi instrumento favorito de las cuerdas es el cello. Es un instrumento que es muy versátil y es un instrumento que, de las cuerdas, de hecho, que hablamos del violín, es el que tiene la voz, el que se acerca más directo a la voz humana. Entonces es un instrumento que también puede tener un instrumento muy potente y tiene ese lado más expresivo, que obviamente todas las cuerdas lo tienen, pero por el violín tiene un registro más agudo, entonces por ahí no es igual, ¿no? Vos sabés, dos cosas quería referirme. Primero, al tema del día que me quieras. Me gustó mucho el ambiente romántico que el Ujú. piano le coloca. Segundo, no sé si hacía a propósito o no, el uso de cámara, o sea que hay una especie de cámara en lo musical que le da una sonoridad, no solo en esta pieza, hay otra pieza más, le da una sonoridad muy especial. En otras piezas no, pero hay dos piezas, esta y otra, donde hay una cámara que le da ese sonido que se usa cuando se le coloca la cámara, ¿no? Me Claro. encantó mucho. Y después, ¿este fue grabado en vivo o en audio o en Sí, sí, en el un estudio de estudio? grabación. No, fue Mario grabado en un estudio. Fue al final de haber terminado ya los 3 días de grabar un disco gigante eh, con el maestro Beitelman. Nos quedó un poquito de tiempo y dijimos, bueno, aprovechemos y salió un poco súper natural. Y la verdad que sí, estoy de acuerdo que hay también una cuestión romántica, que eso también es una cuestión de estilo, ¿no? ¿No es cierto? Que tiene ese lado, es una pieza que tiene ese lado romántico también, obviamente. Sí, no Eh, cabe ninguna duda. Vos sabés que yo soy un poco hincha, ¿no? En estas cosas. En el minuto 33,22 segundos se cuela una voz. sí, exactamente. No sé por qué, porque yo dije, bueno, capaz que lo grabaron en vivo, pero me está diciendo que no. ¿Por qué? Porque fue una sesión un poco casual. Ya habíamos grabado un disco entero. Grabar un disco es como, bueno, obviamente yo soy hombre, pero es como casi dar a luz, ¿no? Es como que un proyecto que lo generás durante 2 años, ¿viste? Pensás todos los detalles. Llegó este momento, bueno, terminamos el disco y nos pusimos ahí a tocar con Bateman. En un momento él dijo, bueno, dice, ahora entra. Es como que estábamos un poco hablando, un poco, ¿no es cierto? Un poco todo Claro, natural. Y me gustó eso y lo dejamos en el disco porque me parece que es está bien, parte está bien, también está bien. de la energía, ¿no es cierto?, Sí, única sí, no cabe duda. de No, ese no me cabe momento. duda. Sí, no me cabe duda, realmente me gustó mucho porque tiene una belleza armónica y una belleza romántica realmente intensa, ¿no? El disco. Ahora, mirando musicalmente tanto a Piazzolla, o sea, todos los temas que tocas son cuatro tangos y cuatro piezas de Piazzolla, que no son tangos Ujú. porque dos de ellos incluso son piezas musicales de películas, tanto Janet y Paul, que es de Pino Solana, ¿no? Ujú. Y la otra que es Oblivion, que es de otra película. Pero cuando nos referíamos a Piazzolla y nos referíamos, por ejemplo, a Eduardo Rovira, hay una marcada diferencia sobre el camino y que tiene que ver poco con la técnica de jazz. Y no sé por qué, porque todos hablan siempre de la técnica de jazz. Piazzolla es un impresionista metido en la música, por ejemplo, en los diálogos, tiene que ver más con la música de la época de Vivaldi y de Bach, y los contrapuntos de la época de Bach, no cabe duda, ahí no hay nada de jazz. Y después el impresionismo que le va a aplicar en la visión que va a tener romántica de su vida. Mientras que Rovira no va a tomar ese camino y va a tomar el camino de la música, en la música clásica del atonismo. O sea, se va a meter en cosa que Piazzolla no hace, no entra en ninguna faz del atonismo. Pero hay siempre una inclinación de hablar de Piazzolla por el jazz. Y el jazz lo único que he visto es en ciertas improvisaciones, cosa que Piazzolla no era de improvisar demasiado, salvo el piano algunas veces. Pero los demás instrumentos estaban punta, todos bien grabaditos, Piazzolla escribía todo. ¿Y por qué ese énfasis en las cosas del jazz cuando no es tanto así? Estoy de acuerdo, es toda una temática interesante.
Bueno, usted mismo lo nombró, Piazzolla tenía una fascinación con la música de Bach, por ejemplo, ¿no es cierto? Bach, un Buen gran ejemplo. compositor que fue, le llamamos como el padre de el contrapunto y de las fugas. Y Piazzolla escribió tantas obras como Fuga y Misterio, es un caso, ¿no es cierto?, de estudio muy bueno, donde él en realidad trabaja a partir de este material, ¿no es cierto?, como técnica compositiva. Después, la línea del bajo continuo, después el jazz también toma de la música clásica en muchos aspectos, ¿no es cierto? Que es la famosa línea del walking bass line, ¿no es cierto? El pam, pam, pim, pam, pim, pim, Ujú. pim, 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 de alguna manera, ¿no? Eso está en la música clásica, sin ninguna duda. Sí, Pero y también lo hace está en la Vivaldi, música. Vivaldi constantemente lo aplica. Totalmente, sí, sí, y eso claro, todos los compositores del periodo barroco, y eso es una técnica que es muy común, ¿no es cierto?, en el jazz, en la música jazz. Lo que yo creo, del punto de vista más histórico, perdón, Piazzolla tenía una fascinación con el jazz, porque él trabajó con grandes músicos de jazz, los dos discos que grabó con Jerry Mulligan, saxofonista, y con el No gran cabe duda. vibrafonista Gary Barton. Él tenía un acercamiento. Y yo creo que la manera también de que Astor escribía música y la forma que él se inspira de los grupos de jazz, hay una gran diferencia con la música clásica. Porque, por ejemplo, con los quintetos o el octeto o el luneto, él escribe para sus músicos, que es algo muy típico de los músicos de jazz. Por ejemplo, yo también cuando alguna vez doy clase o enseño y la gente me dice, bueno, escuché, no sé, a Guido Kremer interpretar Piazzolla, yo le digo, no, no hagan eso. No vayan a escuchar a un músico europeo de clásico, aunque sea muy buen, un gran violinista, vayan a escuchar cómo lo hacía Piazzolla. Porque la única forma de saber cómo Piazzolla hacía, interpretaba y entendía es con sus músicos. Porque él escribía tal vez una línea de cello para Bragato, porque él conocía cómo tocaba Bragato el cello y entonces se la escribía a él. Entonces, esa es una visión mucho del mundo del jazz y no así, no funciona así la música clásica, salvo cuando vos comisionás a un compositor contemporáneo y el compositor te escribe algo a vos, pero es un poco distinto la relación. Entonces, desde ese punto de vista y del punto de vista camarístico, ¿no es cierto? Un quintetos, ¿no es cierto? Formaciones chicas, em, que son de cámara, pero a la misma vez nos recuerdan más al género jazz que a la música clásica. Entonces, yo creo que viene más por eso, una cuestión también de concepción, ¿no? No per Sí, se en el vocabulario musical. estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con vos. Eh, eh, Estamos conversando con Juan Sebastián Delgado. Los interrumpo 2 segunditos porque vamos a hacer una pequeñísima pausa y en un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
Escuchábamos a Juan Sebastián Delgado interpretando Escualo, tema de Astor Piazzolla que forma parte de su último disco, Tangos Imaginarios. ¿Por qué Escualo y cómo fue la selección de los temas? Porque hablamos antes de que eran dos grandes músicos de tango como Gardel y Piazzolla los que centraban la idea que atraviesa el disco, pero bueno, después de ellos cada uno tiene un pequeño repertorio detrás suyo, ¿no? Y hay que elegir qué tocar de cada uno de ellos. Bueno, el día que me quieras ya contaste un poco cómo fue la elección así medio casual, improvisada en el estudio, pero los otros, bueno, había muchos temas de Gardel y de Piazzolla. ¿Cómo fue la elección? Bueno, a ver, es una buena pregunta. A ver, si yo digo, la realidad es que creo que mucha gente, muchos músicos profesionales les va a resonar. También por ahí los proyectos uno imagina algunas cosas, pero la realidad y la misma vida hace que por ahí uno va tomando decisiones distintas y las cosas se van armando con una dinámica por ahí distinta a lo imaginado. Yo, por ejemplo, los temas de Piazzolla, también el proyecto es un proyecto, es un disco solo, pero yo lo considero un proyecto colaborativo porque yo nunca toco solo, todos toco con cello y bandoneón, cello y piano, cello y marimba, cello y electrónica, ¿no es cierto?, en trío. O sea que también yo me abrí en el sentido de ver con otros músicos que les interesaba a ellos. En el caso, por ejemplo, Marcelo Nisman, los dos temas que grabamos, que son dos temas menos conocidos, tanto de Piazzolla como de Gardel, son arreglos de Marcelo, donde hay elementos también siempre de improvisación y de música contemporánea, como él también lo arregló, hizo unas cadencias para cello. Entonces tiene un lado más contemporáneo. Pero bueno, lo hablamos entre los dos, pero yo sabía de la existencia de esos arreglos, por ejemplo. En el caso de Squalo y Oblivion, bueno, son dos temas que yo conozco muy bien y que también tuvimos muy poco tiempo. Nos juntamos por primera vez en el estudio, de hecho, y salió algo maravilloso, creo yo. Pero bueno, también dos temas contrastantes. Uno mucho más lírico, como Oblivion, ¿no es cierto? Donde es una melodía muy bella que se sostiene, ¿no es cierto? Podemos jugar con distintos colores, texturas, y algo como Squalo, que es virtuoso, muy rítmico, mucho, ¿no es cierto? Energía, ¿no es cierto? Ahí muy activo todo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la selección de repertorio, sí, la pensé yo, la hice, pero también mucho en algunas cosas en relación a otras cosas que yo ya había tocado, otras cosas que había hecho, cosas que me gustaría volver. Como por ejemplo el arreglo de Buenos Aires Hora Cero, es un arreglo original de Beitelman que nosotros retrabajamos para cello y marimba. Es una obra que yo también particularmente me gusta mucho. Entonces también hay una conexión personal de obras que me gustan mucho y obras que por ahí no conocía tanto y que fueron una oportunidad de explorar. Eh, Me encantó Squalo. Vos mirá que Squalo debe tener más o menos unas 500 versiones. Uno puede nombrar de todo tipo de versiones. Nosotros grabamos Squalo una vez con cello y guitarra, ¿no? Ah, ok. Salió muy bien, hicimos todo un disco, como así, 13 temas de cello y guitarra, ¿no? Oh. Pero la primera cosa es,
que el violonchelo, como el bajo, muchísimas veces, también como otro instrumento como el fagot, por ejemplo, que no tiene nada que ver con esto, pero es así, cada vez que he hablado con gente amiga que incursiona en esto, algunos me han dicho esto, los tomé porque es donde hay más trabajo. O sea, yo me acuerdo, tenía un gran amigo que era un bajista, un bajo eléctrico impresionante, Daniel Nakamura, no sé si lo conoces a Naka. Pues Daniel Naka, bueno, es del mismo grupo de Piazzolla, del Pipi, de todos ellos, eran todos amigos, pero murió pobre, ¿no? Y una vez me dijo, yo, sí, yo soy pianista, pero tomé el camino de esto porque pianista es difícil meterse, pero en el bajo uno siempre tiene trabajo. Y lo mismo me dijo Saquín, un gran contrabajista argentino de los grandes, que es Horacio Cabarco, Ujú, que me imagino que lo conoces, ¿no? ujú. Y Horacio me dijo lo mismo. Y lo mismo me dijo una amiga que es, ¿cómo se llama? Bueno, que, ay, se me dio el nombre del instrumento, bueno, pero veo que vos no, lo tomaste por otro camino de tu niñez, pero mucha gente lo tomó por ese lado y parece ser que, no sé, algún resultado le debe dar, ¿no? Eh, Totalmente, siempre hay formas distintas, ¿no es cierto? De... Pero bueno, yo creo que hoy, Mario, el mundo ha cambiado mucho también, hay tanta gente tan buena, hay tanta, o sea, es increíble la cantidad de buenos músicos de muy alto nivel que hay hoy. Por ahí sí pasa que la gente dice, ah, pero ¿quién toca el che? Pero hay cientos de increíbles chelistas que hacen cosas súper interesantes y proyectos nuevos y sí, se ha ampliado, ¿no es cierto?, tanto las universidades, la educación, ¿no es cierto? Entonces hay mucha gente en todos los instrumentos, ¿no? En todos los Ahora, géneros, en todos los instrumentos. en Escualo me gustó el trabajo que hiciste con, ese arreglo es tuyo, ¿no? Sí, la forma, en realidad yo me basé, a ver, quiero clarificar. Hay un arreglo bueno, del gran José Bragato, que también copista, arreglador de Astor, ¿no? Pero él reescribió muchas cosas también para cello, como él era chelista. No sé, él nunca grabó la mayoría de estas obras, pero no sé muy bien por qué o con qué finalidad, pero existe una versión para cello y piano que he tocado. eh, yo me basé un poco sobre eso, después me expandí mucho también, ¿no es cierto? Agregando el comienzo, ¿no es cierto? Que es muy narrativo del punto de vista, ¿no es cierto? Musical, ¿no? Introduce un poco esta idea del tiburón, ¿no? De alguna manera se escucha ya ahí. Y después la parte central hay una improvisación mucho más importante y abierta. Pero el arreglo sí, lo hice yo. Las improvisaciones obviamente es un trabajo conjunto, colectivo. Vos sabés que hay dos cosas que acá me llamaron, me gustó mucho. Primero, la rítmica que el Pipi le fue agregando, tanto con el bombo como con la escobilla, ¿no? Ujú. Pero sobre todo la rítmica de galopa. ¿Lo viste? Parece galopar el tema, ¿no? Que no lo había escuchado en otros lugares. Me gustó por la intensidad, se va a una intensidad. Y luego me encantó el final. La caída hacia el final con el cielo es realmente una joyita, ¿no? Gracias. No sé, me imagino que se te ocurrió en algún momento ahí que dijiste, ah, ¡pum! Sí, sí. Sí, bueno, las cosas por eso a veces van tomando forma por la inspiración del momento, por ahí uno cambia cosas. Yo también ahora le pedí un arreglo a una colega, compañero argentino chelista, Patricio Villarejo. Estuve en Ecuador, por ejemplo, como profesor invitado a un festival de cello y hice una versión para ensamble de cello y cello solo. Entonces, y también hago que hay unas secciones de improvisación que jueguen con las texturas, con los sonidos. Y suena muy bien porque el ensamble de cello son un ensamble que tiene mucha fuerza. Pero bueno, por ahí hay que probar cosas, ¿no? Y ver cómo van surgiendo, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que quedó plasmado, estoy muy contento, porque como usted dice, tiene una fuerza rítmica muy, muy importante. Ahora, ¿cómo es la adaptación, no? Porque tomaste obras que uno las conoce tradicionalmente, o sea, la mayoría son los temas
más conocidos, ¿no? Ujú. Que el público tiene muy escuchado, con el caso de los de Piazzolla con el bandoneón, si bien Piazzolla lo hizo muchas veces con diferentes arreglos, con diferentes orquestaciones, uno tiene escuchado cierta melodía. ¿Cómo se adapta eso a la sonoridad del cello? Bueno, a ver, yo creo que yo soy gran partidario de la idea que los instrumentos son instrumentos. Después depende mucho del músico y de la capacidad del músico y de la imaginación del músico, de recrear lo que quiere. Estábamos hablando de un fagot, por ejemplo. Si vos sos un gran fagotista con mucha imaginación y conocimiento, también puedes tocar lo que quieras. Yo siempre también tuve un poco, siempre me molestó un poco la gente que encasilla muchos ciertos instrumentos, como el caso del cello, a nada más que la música clásica. Es verdad. A ver, porque es un instrumento de tradición clásica, pero eso no significa que vos podés reimaginarte absolutamente todo. Ujú. Y de hecho, volviendo a que venimos desarrollando varias ideas interesantes sobre Squalo, en uno de los videos que saqué en mi cuenta en Instagram, yo hago un poco una reivindicación histórica también, porque si nos ponemos a pensar, en el año 55 Piazzolla en el octeto introduce guitarra eléctrica que venía del mundo del rock y del jazz, no del mundo del tango, y nadie lo utilizaba. Y el cello se había utilizado un poco, ¿no? Con Troilo, Pugliese, pero no de forma más solista. Entonces Piazzolla viene y pone estos instrumentos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí ya como que, sí, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué podemos hacer con esto? Entonces, de vuelta, yo veo los instrumentos como, a ver, de forma hasta básica, herramientas en donde te permiten, ¿no es cierto?, crear. Entonces yo, el cello, es mi medio de expresión, entonces yo es casi como natural que pueda asemejar toda esta música a partir de mi instrumento de alguna forma. Estamos conversando con Juan Sebastián Delgado. Vamos a escuchar otro tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas. Buenos Aires, hora cero. Escuchábamos a Juan Sebastián Delgado interpretando Buenos Aires, hora cero, otro de los temas de Piazzolla que forman parte de su último disco Tangos Imaginarios. ¿Por qué Buenos Aires, hora cero? Bueno, es un tema que a mí siempre me pareció magnífico porque, no sé, tiene como esa cuestión medio repetitiva, ¿no es cierto? De esa línea de bajo en la que estábamos hablando antes con Mario, ¿no es cierto? Ese pum, pirarararam, pim. Es como que te entra ya en una película, ¿no es cierto? Te imaginas una Buenos Aires dormida, ¿no? Y yo siempre me fascinó mucho una versión del último sexteto de Piazzolla con Gerardo Gandini en el piano, que es una versión mucho más contemporánea. Una versión que tiene un color muy oscuro, con cello, con bragato, justamente. Es un color oscuro, un color... Hermosa versión esa. Sí,
que se entra, ¿no es cierto?, en una Buenos Aires, ¿no es cierto?, media surreal. Entonces, bueno, A, me encanta, y B, es un tema que yo lo grabé con Bateman, pero en una versión distinta, piano, cello, vibráfono, o sea, tres instrumentos, colores distintos. Y la retrabajamos con cello y marimba. La marimba 5 octavos tiene un registro muy grave que se complementa muy bien. Entonces yo también pruebo mucho, juego con colores, texturas, ¿no es cierto? Cambio el punto de contacto, sonidos más metálicos, hay unos efectos, ¿no es cierto? Como la sirena, ¿no es cierto? Y hay también una pequeña parte improvisada en el centro. Cuando volvemos a este concepto de la improvisación, ¿no es cierto? En esta música, de una forma muy cuidadosa. Y la verdad que me encantó cómo quedó, porque la marimba también le da un cierto peso, esa es la palabra, ¿no es cierto? Sobre todo en esa línea abajo, en el registro, ¿no es cierto?, grave. Y, y el tema que aparece, pero un poco aparece y desaparece, ¿no es cierto? Eh, Como todo lo que puede pasar a medianoche. Así que bueno, así quedó. Realmente la aplicación de la marimba es una gran cosa. Siempre me llamó la atención la marimba porque es un cacho de instrumento gigante. No sé ni cómo lo llevan, porque para llevar la marimba, no sé, es como un órgano de una iglesia grandota Sí. que uno tiene que llevarla. Pero me imagino que el músico, en este caso Cristina, es un gran problema, pero es un instrumento muy hermoso, ¿no? Que es la línea de los xilofones, ¿no? Exacto. Creo que la palabra marimba incluso quiere decir muchos xilofones, si no me equivoco. Que es una No, palabra no, de no origen. conocía esa versión, pero puede ser. La verdad que no me Sí, sorprende. es de origen bantú. Creo que más Sí, quiere decir muchos y el resto marimba quiere decir xilofones o algo por decir. Pues es un instrumento proveniente de África, ¿no? exactamente, lo es, lo Que es. sobre todo se da más en la música de Guatemala y En América en Central. México. Y en México también, también se da bastante. Pero la aplicación en este caso ha sido muy bello. Realmente, además son dos instrumentos complementarios. Yo para mí, ¿no? Lo veo así, el cello con la marimba. Primero que el cello permite acompasar y la marimba Ujú, también permite acompasar exacto. porque podés trabajar. ¿Lo viste como ellos trabajan en las dos manos con el doble percusor? Ujú. Creo que se llama percusor, no sé cómo se llama, pero los dos Las palillos, baquetas, las baquetas. las dos baquetas, trabaja con dos baquetas y eso provoca una rítmica acentuada y colorida, además en los graves, sobre todo en los graves, ¿no? Exacto, Eh, sí, sí, sí. es un gran logro, la verdad que es un gran logro en ese tema. Te felicito realmente y felicita a tu compañera Cristina, que realmente se las trae, ¿no? Absolutamente, Las trae gracias. como música. Bueno, vos sabés que te iba a hacer una cosa tonta. El tema por una cabeza, que Ujú. está muy bueno, Y y que bueno, hacen una repetición constante del estribillo del tema. exacto. No sé si sabías que ese estribillo no es otra cosa que rondó en do mayor de Mozart. Había escuchado la teoría, no sé hasta qué punto será cierto o no, pero Y bueno, no, escuchá la parte, o sea, rondó no es todo, es mucho mayor la obra, pero en esa eso lo que ustedes constantemente remarcan es el rondó en do mayor, no todo, ese pedazo, ese pedazo, exacto. el rondó en do mayor de cosas. Gardel no tiene la culpa de esto, pero Claro, habría que preguntarle a Garda, sí. habría que preguntarle a don Gardel, que ha Sí, hecho sí. de maravillosas cosas. Pero esa repetición constante es muy buena, muy buena. Bueno, ahí hay mucho del jazz, ¿no? En eso, que el tango no se lo hubiera permitido, ¿no? El tango hubiera ido directamente al tema y nada más. Exacto, bueno, nos permitimos, Mario, en ese arreglo, porque eso fue un proceso muy distinto de trabajo, muy interesante para mí, porque hicimos dos temas, los dos temas, el tema de Piazzolla y el tema de Gardel, lo hicimos en 3 días en el estudio. Yo había llegado del aeropuerto, me tomé un taxi con el chelo hasta el estudio, con ¿Dónde lo letras grabaron? en París. ¿Dónde lo grabaron? En París. En, Ah.
En París, en el estudio, de hecho, mítico de Philippe, que es el estudio de la discográfica Ya Basta, que es donde grabaron todos los temas de Gotham Project. Y curiosamente también otra... Ah, la Y, polla. y me pasó algo realmente increíble, por eso, bueno, esto también, que yo llego del aeropuerto con el chelo y la maleta, me paro, o sea, es un edificio en el corazón de París, ¿no es cierto? Una parte, el décimo, como le dicen, arrondissement, que es vecindario, digamos, ¿no? Me paro ahí para tocar el timbre con un edificio enorme, con muchos, y veo una placa de dice, acá veo Julio Cortázar, y digo, esto no puede ser. No lo puedo creer, no te Sí, sí, creo, eso ¿en fue lo primero que serio? me pasó, o sea, bajando, Ah, un impacto. o sea, una placa dice, acá, y yo digo, pero ¿cómo acá? A mí nadie me dijo Ah, nada. Le digo, bueno, entro obviamente, curiosamente, y empiezo a hablar con Felipe, le digo, Felipe, le digo, pero ¿viste una placa? Me dice, sí, acá vivió unos años, allá tenía el departamento, me lo mostró y todo, y después nos sacamos una foto con Felipe enfrente del departamento donde vivió Julio Cortázar. Y curiosamente, también se reivindica mucho la escritura de Julio Cortázar en la producción de Gotham Project con frases de él y demás. Y también un personaje que lo conoció muy bien a Gustavo Beitelman en sus épocas en los 70 los 80 en París. O sea que también hay un poco conexión, un poco todo se conecta, ¿no? De alguna forma media mágica, diríamos. y sí, sí, Ahora, sí. vos hablas de todo lo que ustedes están haciendo de tango y de las diferentes versiones, ¿no? Pero ¿cómo has recibido esto en Canadá? Vos vivís en Canadá, hay espacio, cómo se vive el tango entre la población y entre el mundo musical canadiense en el que te mueves? Bueno, es bien recibido. Acordate, Hernán, que también Piazzolla vino al Festival Internacional de Jazz. Ujú. Hay un gran video de ese concierto, ¿no? Es un gran concierto, de hecho, ¿no? Y cuando vas a la Plaza de las Artes en Montreal, que está la Casa de Jazz, tenés caras que están iluminadas de grandes figuras como B.B. King o, no sé, o Louis Armstrong, está la cara de Piazzolla también. Entonces, hay mucho respeto por la música. Por ahí la cultura del tango, obviamente, son países alejados, ¿no es cierto?, culturalmente, pero bueno, hay una tradición, han habido muchos, ¿no es cierto?, músicos que han pasado por acá también, y yo creo que, bueno, hasta la fecha la recepción ha sido muy buena. Obviamente que también es una mirada un poco más moderna la mía, ¿no es cierto? Con, ya el cello hace que te acercas del mundo más clásico de alguna manera, ¿no? A contradicción a lo que estaba planteando yo antes, pero tenés guitarra eléctrica, batería, que hace acercarte también a otros mundos, del jazz, ¿no es cierto? Hasta el mismo, incluso rock. Elementos de improvisación que te hace acercar un poco a la música más experimental o contemporánea. Obviamente los temas con Philippe grabados en París, música electrónica, el electrotango, ¿no es cierto? Que más allá de los debates es también entras a otros mundos. Entonces yo creo que también por eso me gusta el título, ¿no? Tangos imaginarios, porque te permite imaginar otras cosas y yo creo que también accedes a un público que no es necesariamente el público del tango. ¿Y es más fácil hacerlo eso desde afuera que desde acá, desde adentro en Argentina? Digo, meterse con el tango de esa forma. Y no te puedo responder esa, es una buena pregunta, no lo sé, yo creo, yo cuando estuve en residencia en Buenos Aires hace 2 años y fue a ver un poco, hay muchos grandes compositores que están haciendo cosas muy interesantes, que son gente que conoce mucho el género y obviamente es una cuestión que siempre está en movimiento, evolucionando, ¿no? Y ahí está curiosamente el contrapeso, ¿no? De poder homenajear a dos grandes íconos con respeto, porque yo también creo que viene también de un lugar de gran admiración y de gran respeto por la música de Gardel y Piazzolla y aportando un poco lo que yo puedo aportar. Yo no creo Vos, que... vos sabés que una sola cosa quiero decir nada más, que el temario ha sido intenso de Piazzolla y de Gardel, pero Gardel era la voz, el canto y la poesía. Eso, Exacto, nada más. totalmente, sí, sí, sí.
Claro, y que de alguna manera en estos arreglos se vuelve todo instrumental, ¿no es cierto? No tenés la voz, la pasas al cello, ¿no? Que tiene ese lado justamente expresivo, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, por eso, yo creo que se reflexiona sobre un poco sobre esta historia, ¿no es cierto? Y se propone un material distinto. Juan Sebastián Delgado, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta noche de Letras y Corcheas. Fue un placer enorme haberte tenido hoy en el programa, haber podido conversar y entender un poco más de qué se trata Tangos Imaginarios. Nosotros lo habíamos escuchado, lo habíamos disfrutado muchísimo antes del programa para poder preparar toda la entrevista, pero nos enriqueció mucho más el escuchar tus palabras sobre el disco. A la audiencia le sugiero, búsquenlo, disfrútenlo como lo hemos disfrutado nosotros, está en todas las plataformas disponibles, así que van a pasar un excelente momento en compañía de una gran música ejecutada por grandes músicos. Así que una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a vos, Hernán, y a Mario por las buenas preguntas. Bueno, muchas gracias, Juan. Espero que tengas éxito en la vida y que las cosas se encadenen y se encaminen hacia tus deseos. Un abrazo. Gracias, Mario. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima edición de Letras y Corcheas, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente.